la gimnasia panameña. Tienen, me parece que mencionaron 7 años esperando el gimnasio que se les iba a entregar remodelado en Albrook. Hasta el día de hoy no tenemos. Increíble. Sin embargo, tenemos a una Heron representándonos en gimnasia en los panamericanos, en los suramericanos, en el campeonato del mundo, cuando hubiésemos podido tener muchas más. Y hoy en día todavía los gimnastas siguen esperándolo. Siguen esperándolo. Higuera, el estadio de fútbol de Higuera de Chepo, si el diputado Hernán Delgado y mi persona, con mucha humildad se los digo, no mete la mano, hoy día todavía eso estuviera lleno de maleza y tuviera ese campo tirado, a pesar de que ese estadio se entregó. ¿Por qué? Porque lastimosamente la administración pasada decía que si culminaban ese estadio iba a ser un estadio político para el Qué diputado, pero ellos no se mentalidad. ponen. Con Ana Irene Delgado, nuestra analista internacional, abogada, dirigente internacional deportiva, pues, personalidad del mundo marítimo y diputada suplente del circuito 8-1. ¿Cómo estás, Ana Irene? Guillermo, muy buenos días. Aquí empezando el día con ustedes los jueves, como hacemos siempre los jueves, muy contenta de estar aquí, pero con muchísimo pasando tanto en el plano nacional como internacional. Aquí te quería solamente empatar en lo que acabas de comentarle a nuestro asesor deportivo, que está siempre todos los días antes del programa mío aquí los jueves y lo escucho con mucha atención. Totalmente cierto la parte de la preparación física. Y ahí le faltó una parte, la preparación emocional y mental, que no sé si lo agarré un poquito tarde y también lo comentaron. Muchas veces tú puedes estar muy preparado para un juego, para un asalto, para cualquier competencia, para la natación, para la carrera, para lo que sea, pero si no estás preparado bien psicológicamente y mentalmente, créeme lo que es muy difícil. Ahí yo estuve y te hago una pequeña anécdota. Yo estuve el día martes en la Universidad del Istmo, que la organización Canal Sports nos invitó a charlar, a comentar, a hablar, a dialogar sobre políticas públicas para el deporte. En ese panel estuvo la diputada Corina Cano, estuvo en mi persona, estuvo un integrante de la Federación Panameña de Fútbol y estuvo un exdirector de PAN Deporte que se llama el señor Guerra, que hoy en día creo que está trabajando para un tema de boxeo. Entonces, en ese panel hablamos, por supuesto, de la ley insignia, que ahí todos estuvieron de acuerdo, que es la única que puede hacer un antes y un después en el deporte, que es la ley de incentivos tributarios al deporte. Antes de que yo la mencionara, en el exordio, en la bienvenida, la mencionaron 3 de los integrantes del panel diciendo que esa ley es la única que puede hacer un cambio porque no hay progreso en el deporte, no existe progreso en el deporte si no hay una injerencia de la empresa privada. En los fondos, pocos o muchos que puede tener el Estado, que puede tener el Comité Olímpico, nunca van a ser suficientes para un desarrollo integral, tanto de un semillero como un desarrollo ya de atletas de alto rendimiento y que estén en competición. Sin embargo, tengo que decirte que a la fecha, hoy, 14 de diciembre del 2024, por más presión que nosotros hemos hecho, por más seguimiento, y creo que tú me conoces que cuando yo tengo algo en seguimiento no paro, todavía a la fecha reglamentado. Entonces hay un poco de desinterés, lastimosamente, por parte de las entidades que tienen que ver con la reglamentación de la misma, que yo los invito a entender que si ya está promulgada en Gaceta, ya es ley de la República, ¿por qué demorarnos más y por qué posponer una reglamentación que lo único que hace es atrasar el uso de estos créditos fiscales que todavía no se puede utilizar a pesar de que ya está ley promulgada en Gaceta, porque todavía no está reglamentado? O sea, ¿cómo me lo como? ¿Cómo esa ley la utilizo? O sea, los clubes deportivos y las federaciones nos llaman preguntándonos y si eso no se reglamenta, no se puede llevar adelante. Entonces, en eso todos coincidimos en ese foro. Hay otro proyecto de ley muy interesante, tengo que decirte, de la diputada Corina Cano, que todavía no es ley de la República, pero básicamente consiste en que los pensum y los currículum académicos de los deportistas que están en una carrera compitiendo fuera
se les flexibilice sin darles nada gratuito ni nada más fácil que a los demás no, pero que se les flexibilice para que ellos puedan cumplir con sus compromisos deportivos fuera, ya que muchas veces no tienen los permisos para salir a competir y eso los pone en una desventaja muy grande con el resto de los competidores de otros países. Entonces, ese es un proyecto que creo que todavía está en análisis con el Ministerio de Educación, que es el ente regente de todo lo que significa las aprobaciones de los diferentes cursos y de las diferentes materias, ¿verdad? Pero sí considero que con la supervisión adecuada, ojo, con la supervisión adecuada, creo que es un proyecto que lo necesitamos porque nuestros atletas que son menores de 18 años o tanto los que están en universidad, muchas veces no tienen, o sea, se les dificulta un poco cumplir con sus compromisos académicos y con el compromiso deportivo. Entonces, ahí conversamos de tantos otros temas, como por ejemplo las obras en la que conozco yo más, pues y en la que hemos estado más involucrados, es el estadio de Higuera de fútbol de Chepo, terreno que fue donado por el diputado Hernán Delgado hace mucho tiempo, pero que no se había podido, por X o Y razón, desde el 2014, cuando él dejó de ser diputado, no se llevó adelante ese proyecto. Y hoy en día va con un avance importante. Ya se hizo el muro y están ahora entrando en el tema de las graderías. La empresa que se lo ganó, que es el grupo Index, con los ingenieros Castrellón y el ingeniero Guzmán, que están en contacto permanente con nosotros porque eso es una obra, pero fundamental, no solamente para Chepo, sino para toda la región de Panamá Este y Darién. Fundamental. Entonces conversamos de eso y de tantos otros temas, Guillermo, como lo es, por ejemplo, el aporte a las diferentes becas de los atletas, que muchas veces se dan con mucho dolor por razones políticas y no por rendimiento. Y eso es lo que se percibe pues en muchos atletas que lastimosamente no tienen ese contacto político, que no deberían tenerlo además, y no pueden tener un acceso a una beca deportiva y por esa razón no tienen el rendimiento que pudieran tener porque tienen muchísimo talento y de tantos otros temas que comentamos que ojalá la nueva administración que entre tomen en consideración y le den una prioridad que se merece el deporte y la recreación, que yo siempre he dicho que no solamente es para que nos representen y nos hagan sentir orgullosos cuando está esa bandera ondeado fuera de nuestro país, sino además es una manera de salir de tantos, digamos, problemas y de tantos pues nuestros jóvenes que están en tantas, muchas veces descuidan sus estudios por estar en pandillerismo y descuidan tantas cosas, pero yo creo que el deporte es lo que les da esa disciplina y se ha probado, ¿no? Se ha probado que en barrios con muchos problemas el deporte siempre ha sido ese oxígeno y yo creo que es muy importante no descuidarlo. Y finalmente se tocó el tema, no sé si recuerdas, Guillermo, aquella ley de las pequeñas ligas de béisbol que yo presenté en el año 2019, 2020. Hubo otro diputado que también la presentó, probablemente con más eh, fuerza política en su momento de que la que yo tenía en el Pleno. Y ese proyecto, a pesar de que lo hizo, hoy en día no ha quedado absolutamente en nada. Y ese modelo nos lleva una ventaja grandísima a República Dominicana, que sí lo está ejecutando, y hay una decena de escuelas y de equipos de béisbol de los Estados Unidos de grandes ligas instalados en Santo Domingo y en sus alrededores buscando talento. Cuando la República Dominicana, con el mucho respeto que se merecen nuestros hermanos caribeños dominicanos, no tienen las ventajas de hub que tiene Panamá y tantas otras ventajas que tenemos nosotros que pudiésemos si no ser el único centro, competir con República Dominicana, pero lastimosamente hoy la realidad es que ese centro de pequeñas ligas aquí en Panamá no avanzó, a pesar de haber tenido esa iniciativa legislativa. La presentamos dos diputados de manera separada y independientemente que fue aprobada en tercer debate, eso no se ha traducido en una realidad
de esas academias instaladas en nuestro país, lo cual me da mucho dolor porque hay muchísimo talento en todos los deportes, pero sobre todo en Panamá, en 2 deportes, 3 puedo decirte, el béisbol, el fútbol, por supuesto, y en el área de Chepo, por ejemplo, el softball tomando mucha fuerza, el voleibol. Tenemos a los que nos están escuchando una activación de voleibol este sábado en Chepo a partir de las 9 de la mañana en la cancha de Loma del Río. Va a venir a esa activación de voleibol con el propósito de entusiasmar a un grupo de jóvenes que ya está practicando la disciplina en Chepo y se busca entusiasmarlos, que conozcan a 4 entrenadores que estamos trayendo de provincias centrales. Uno de ellos es el presidente de la Federación de Voleibol, el señor Marcos Pérez y su junta directiva, y con eso esperamos que los muchachos se entusiasmen en esa disciplina del voleibol, que a pesar de que no tiene tanto popularidad como el fútbol, sí se está practicando mucho en Chepo. Y además del voleibol, otras como el básquetbol, por supuesto, también, ¿no? Y bueno, la esgrima en menor cantidad, pero también se practica en las Margaritas de Chepo. Y luego en las horas de la tarde tenemos una copa navideña en el cuadro de fútbol del Pantanal de Margarita de Chepo, a partir del mediodía. Así que tenemos una agenda deportiva ¿Qué día? ¿Qué día? muy fuerte Repítelo. este fin de semana Repítelo. ¿El qué día en es? Chepo. Tenemos el día sábado 16, o sea, pasado mañana, 2 actividades deportivas. La primera a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana en Loma del Río, Chepo, el voleibol, totalmente gratis, totalmente gratis. Quien quiera acercarse a practicarlo, esta disciplina del voleibol es totalmente gratis en Loma del Río Chepo. Y luego tenemos al mediodía también en Chepo, en el Pantanal, la Copa Navideña de Fútbol, Copa Navideña de Fútbol, lo cual ellos, haciéndome el honor, han querido denominar la Copa Ana Irene Delgado, pero para mí sigue siendo la Copa Navideña, que se va a dar en en el cuadro El Pantanal de las Margaritas. O sea que hay una jornada deportiva desde las 9 de la mañana hasta las horas de la tarde este sábado 16 de diciembre. Oye, excelente, excelente. No hay queja, Sí, no hay queja. Tú sabes que estamos muy... es que hay que mantener a la gente ocupada. ¿Viste lo de ayer, el espectáculo que nos dieron unos malhechores el día de ayer? Y yo creo que la gente tiene que aspirar no a ser como ellos, sino a ser como las glorias deportivas. Entonces, por cierto, eh, tuve una reunión con la gente, con la gente de Panamá Convention Center, y cuando salí me tocó ver el mamotreto ese que están haciendo ahí en Amador, Ana Irene. Dice que el museo de Mm, del deporte, de las glorias deportivas, no sé qué. Son 3 no, galeras. del boxeo creo que es cierto, No, pero Guillermo. ahora dice que es para todos. Son 3 Mm. galeras, 3 vulgares galeras, 14 millones de dólares. Y es que no había que comprar el terreno, y el terreno estaba ahí. O sea, en un terreno que ya no tenías que pagar. 3 galeras, Ana Irene. ¿Sabes de qué estoy hablando? Aquí tiene que ir Y te voy gente a decir algo, presa. Guillermo. Eso, mira, independientemente del costo, eso es una tristeza. Y te voy a decir algo que se habló en el panel. La gimnasia panameña tienen, me parece que mencionaron 7 años esperando el gimnasio que se les iba a entregar remodelado en Albrook. Hasta el día de hoy no tenemos. Increíble. Sin embargo, tenemos a una Heron representándonos en gimnasia en los panamericanos, en los suramericanos, en el campeonato del mundo, cuando hubiésemos podido tener muchas más. Y hoy en día todavía los gimnastas siguen esperándolo. Siguen esperándolo. Higuera, el estadio de fútbol de Higuera de Chepo, si el diputado Hernán Delgado y mi persona, con mucha humildad se los digo, no mete la mano, hoy día todavía eso estuviera lleno de maleza y tuviera ese campo tirado, a pesar de que ese estadio se entregó. ¿Por qué? Porque lastimosamente la administración pasada decía que si culminaban ese estadio iba a ser un estadio político para el Qué diputado, pero ellos no se mentalidad. ponen a Qué ver mentalidad. qué era para la gente. Y me río porque la verdad es que da lástima que ser tan mentecato y corto de mente.
esta administración no, la administración pasada, esta, No, te tengo que creo. decirte que dio las facilidades para que se hiciera los principios de cuadro, a pesar de que hoy en día no lo está haciendo Pandeporte, lo está haciendo FEPAFUT, pero por lo menos tuvieron el interés de visitarlo. La anterior simplemente guardó el expediente, lo archivó y dijo, esto no va a caminar. Por 5 años, desde el 2014 al 2019 lo archivaron. Y eso les debe pesar en sus mentes, porque a mí me da mucha tristeza cómo ellos pueden idear que Panamá no tenga un estadio de fútbol en el este, ni en Darién tampoco. Entonces, con todos los millones y millones y millones de presupuesto de pasado, y es por eso, y mira, te voy a decir una cosa, yo pensé mucho, Guillermo, y te lo digo con toda honestidad, tomar la presidencia del Pentatlón Moderno, porque aquí hay una costumbre de que los diputados o políticos se meten a dirigentes deportivos. Y los de atletas me decían, pero por favor la necesitamos. Digo, no, porque van a pensar que esto yo lo estoy haciendo por tema político. Bueno, me pidieron tanto, y esa federación de pentatlón estaba tan por el piso, que no salían una competencia internacional desde el 2019, y yo sabes que vamos a tomar el reto. ¿Y sabes en qué resultó? En la primera competencia que salen mis chicos, con mucho orgullo, la joven Gobea y el joven Ibarra traen medalla de bronce en los suramericanos. ¿Por qué? Porque se les dijo, esto es con disciplina, con resultado, entrenamiento supervisado, y ahí está la respuesta. Yo no tengo ningún pariente, ni cercano ni lejano, que esté practicando ninguna disciplina deportiva en la cual yo esté involucrada, ni uno, cero. Pero aquí uno ve madres y padres, no digo que está mal en todos los casos, pero sí está mal cuando esa madre o padre pone por encima al atleta, hijo suyo, de otros que tienen mejor resultado, porque tal vez uno como madre no puede, tiene conflicto de interés y todo lo demás. Pero en mi caso eso no pasa. No pasa, y si tuviese algún familiar practicando, créeme, Guillermo, que tiene que pasar por todos los puntajes adecuados antes de poder aprobarle ninguna clasificatoria. ¿Por qué? Porque si no, estoy yo haciéndole un daño al mismo muchacho. Y eso es lo que aquí muchos Correcto. dirigentes no han entendido. Entonces, esto no es pasarse la bola, que si porque yo soy un dirigente, pasa el otro, pasa el otro. Entonces, te hago esta historia porque a mí me costó mucho tomar esa presidencia, además de que es muchísimo trabajo, Guillermo, porque eso es un tema de que los atletas, sobre todo los menores de edad, necesitan un seguimiento, viajan con un tutor, no viajan solos, ni nada de esas cosas, pero tengo la ventaja que tengo una excelente junta directiva. Yo tengo a Jorge Gobea, el actual director nacional de Senafron, que con todas sus ocupaciones ha hecho un alto y nos ha ayudado en todo. Yo tengo a Efraín Tejada, tengo al profesor Lucho Tobar, el abogado Enoc Valdés, José Guitian y la señora Claudia Morales, que todos lo hacen ad honore, porque esa es otra diferencia. En las federaciones, por ejemplo, y te voy a hablar de países de primer mundo porque uno tiene que compararse con lo mejor siempre. En Estados Unidos, las federaciones deportivas, Guillermo, tienen un staff pagado. Por ejemplo, que yo te diga, Guillermo, quiero que seas mi gerente general del pentatlón. Y usted cobra un salario todos los meses, ¿verdad? Por ir todos los días a una oficina, por gestionar patrocinio, por supervisar atletas y por todo. No, a nuestros países es una actividad ad honore, que los propios dirigentes tenemos otros trabajos, ¿verdad? Y ayudamos en el tiempo libre o en el tiempo que queramos donar al deporte. Es por eso que uno ve, por ejemplo, la US Fencing Association, la Federación Nacional de Esgrima de los Estados Unidos, que a pesar de ser de corta data, tiene un desarrollo más o menos de 20 años, ya tiene campeones olímpicos, bueno, y campeones mundiales y tantas otras cosas que para qué decirte. Y organizan competencias de cientos, no de decenas, de cientos y cientos de atletas, torneos universitarios, torneos nacionales, torneos estatales, torneos federales, y por eso que usted le ve la calidad a esos esgrimistas cuando salen. Entonces, estamos compitiendo de una manera, digamos, que no es justa, porque no son sobre las mismas principios y tienen una ventaja, sí, pero yo independientemente de eso, considero que nosotros tenemos el talento para seguir adelante y por qué no aspirar en un futuro a tener una federación como por ejemplo esta FEPAFUT, que no lo podemos comparar contra los otros deportes individuales porque FEPAFUT de lejos ya prácticamente es una ONG que no depende del gobierno, ellos se sufragan prácticamente en un 80% solo,
y allí tú ves que es una federación distinta a las otras federaciones deportivas. Pero con todo y eso, Guillermo, con mucha humildad te digo que hacemos el esfuerzo y yo creo que todavía tenemos mucho más que dar. Anirene, regálame 2 minutos para ir a la pausa y regresamos, ¿te parece? Excelente, Guillermo, perfecto. Estamos con Anirene Delgado, diputada del Circuito 81, aquí en la mañana en Compo Radio. ¿Sabes qué me pasa? A mí me pasa lo mismo que a ti, Anirene. Que para mí ya las 8:30 de la mañana es como el mediodía. Y entonces yo le digo a la gente, sí, salgan a hacer los mandados. La verdad, la gente se está despertando a esta hora. y yo llevo como Dios 4 horas mío. Ya trabajando. Entonces me pasa mucho. Yo pienso de que sí, pero sí, ¿por qué? A mí, mira, ¿y sabes por qué? Porque, bueno, no sé, a mí me pasa y a lo mejor a ti también, Guillermo, de que todo fluye más rápido en la mañana, en el sentido de que uno se levanta 4:30, 5, bueno, además de que yo agarro Europa, porque Europa en este momento Londres nos lleva 5 horas y el resto de Europa 6. Entonces acuérdate, a las 5 de la mañana, allá tienes todavía las 11 y 12, pues, 11, 12. Y todavía agarras la tarde. Y creo yo, no sé, me han enseñado, y antes yo hacía lo contrario, antes era hasta muy tarde que me quedaba, y luego ya en la mañana, ¿sabes? Iniciabas un poco más, después de las 7, pero creo que es más productivo, no sé, a mí, yo creo que todo el mundo es distinto. Desde más temprano, creo que es mejor, y sobre todo, bueno, yo creo que tú estás ahí en el centro de la calle 50 y lo ves, el tranque de ayer a las 5. Eso no tuvo nombre. No, yo sufro de 5,7. Cuando alguien me dice, Guillermo, te invito a una reunión a las 5 de la tarde. Exacto. No se te ocurra. Yo estás loco. A eso te voy. Hasta que pensé mucho el foro ese que te acabo de comentar Guille, de la Universidad del Istmo. Wow, la pusieron en Avenida México, Avenida Justo Arosemena, donde era el ex Mar Inmaculada, que es donde ellos tienen sede, un edificio muy bonito, dicho sea de paso, pero lo pusieron a las 5 de un martes. Tuve que salir a las 4, ya no lo puede cambiar porque evidentemente es un evento organizado por ellos y tal, y Mario Fernández, que es el director de Canal Sports Hub, es un muchacho que tiene mucho deseo de que el deporte progrese dentro de su plataforma, ¿no? Él trata de hacer lo posible dentro de los limitantes que tiene. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a apoyarlo. Es la segunda vez que lo apoyo. El primer evento que hizo Canal Sport Hub, que asistí, fue en el campus de la Ciudad del Saber, muy cerca de donde está la Florida State University. Y también ahí estuvo hablando de políticas públicas para el deporte y tal, ¿no? Pero sí, volviendo al tranque, a esta hora es que uno puede fluir un poco mejor, pero ya después de las 3 de la tarde se complica bastante, ¿no? No, a mí cuando por ejemplo, yo lo paso muy más, ¿sabes con quiénes? Con mis buenos amigos de la Alianza Francesa, que siempre me están invitando a cosas, pero todas son a las 5:30, a las 7. O sea, la paso muy mal. O sea, no, es muy poco probable que yo lo logre. Por eso mismo, porque uno ya se convierte en un morning person y todo lo hace antes de las 2 de la tarde. Y es lo más productivo, por lo menos lo que más rinda. Ayer por ejemplo, estuvimos el diputado Hernán Delgado en mi persona, y ahí te lo relato, ya que estamos hablando de agendas. Toda la mañana en una gira en el área de Tanara, en el área de Tierra Prometida, San Juan de Dios, La Floresta y Margarita de Chepo, por el tema del agua. Guillermo, si uno no, lastimosamente en este país, entiende que el agua, sin agua no hay desarrollo, sin agua no hay progreso, pues quedarte sentado, porque las autoridades responsables de ese tema, no sé si es que no están maniatados y no pueden hacer por tema presupuestario, no quieren hacer, no sé, la respuesta, yo no soy quien para achatar una razón por la cual la inefectividad, yo lo único que te digo es que estamos tratando de buscarle solución. Entonces estuvimos con un ingeniero, el ingeniero Catán, explorando puntos en donde pueda haber agua subterránea en ese lugar. Y identificamos varios puntos en donde hay agua subterránea allí para perforar pozos. ¿Por qué? Porque hoy en día, imagínate tú, en el año 2023-2024, una persona se levanta y tiene que esperar que llegue un cisterna. Imagínate tú, un cisterna a que le llene los tanques de agua. Tú explícame la efectividad de esto. A pesar de que tenemos un proyecto de tubería
que viene del área de Chilibre y del área de Pacora, pero no está interconectado. Entonces, ¿cómo tú te puedes imaginar levantándote tú pensando que si el cisterna viene o no viene? Además de los contratos que tienen esos cisternas. Entonces, yo creo que es sumamente penoso que hoy en día, y no es la situación de Tanara de Chepo, a quienes nos están escuchando, no, es la situación nacional. Yo le hablo de la parte que yo conozco. Lo mismo sector 4 y sector 5 de Margarita de Chepo. Lo mismo algunas áreas de Tortí y tantas otras, Guillermo, que a mí me da mucho dolor decirte que es la realidad. Amén de la parte de electrificación, que todavía, a pesar de haber luchado por algunos contratos, por ejemplo, el de Martinambo Chinina, el de Calobre San Judas de allá de la Loma Naranjo y el de San José de Tortí, por X o Y razón, no me preguntes cuáles, X, Y, siempre una excusa, que ENSA no llegó, que le falta el equipo, que no lo han interconectado, pero al día de hoy todavía estamos esperando que eso se conecte. Entonces, yo no sé, Guillermo, de verdad, cómo alguien puede llegar a su oficina, por lo menos no es mi personalidad, y todos los días pensar de que esto no se puede hacer por tal y siempre una excusa. Entonces, yo creo que ya es hora de que tomemos estos problemas con seriedad como empresa privada, ¿ves? Porque ese letargo eterno de decir esto no llegó porque no sé qué, pero entonces no nos esforzamos en ver cuál es la raíz y la matriz del problema. Y son las situaciones que nos tienen donde estamos. Y para resumirte, esa reunión con el Comité de Agua de Tanara, creo yo que fue muy oxigenante, a pesar de que nosotros no podemos de ninguna manera decir van a tener agua mañana, porque es un estudio que conlleva saber dónde hay agua subterránea, ¿verdad? Donde se puede sacar esa agua. Lo mismo pasa en el área del sector 4 y 5 de Margarita, a pesar de ser colindantes del río Mamoní, ¿no? Tú sabes, Ana Irene, que después que me gradué de ingeniería, me pasé un par de años y medio especializándome en gerencia. No sé si alguna vez te lo he contado, posgrado, maestría, etcétera. Te lo digo porque yo me he quedado pensando varias veces el tema del IDAN, porque siempre vienen con este cuco, ¿no? Ay, van a privatizar el IDAN. Y viendo la situación, el principal problema del IDAN no es la falta de pago, como te lo ponen. El principal problema del IDAN son las invasiones, Ana Irene. Cada vez que se hace una invasión, la invasión se queda ahí y con el tiempo tú tienes que tratar de llegar a darle servicio a gente que no tiene título de propiedad, pero tienes que darle servicio. Y entonces ahí viene el cuento de el cisterna. O sea, la invasión trae un negocio conexo, que es el carro cisterna. O sea, si yo fuera director del IDAN, a mí me diera vergüenza, o subdirector, vergüenza cobrar el salario, porque tú tienes que desactivar, quebrar ese negocio. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Es que, te doy un ejemplo, yo recuerdo que Rubén Blades se fue por todo el país al principio cuando fue ministro de Estado, hablándole a la gente, a los representantes de corrimiento de la basura. Yo recuerdo uno en Coclé, por allá, un señor se para atrás, oiga, ministro, yo quiero saber por qué usted viene acá hablando de la basura si usted es el ministro de Turismo. Y al fin pudo decirle, oye, lo que pasa es que el día que aquí se te muera uno en tu corregimiento porque la basura trajo una enfermedad, se te acabó el turismo para ti y todos los que me están escuchando. Bueno, lo mismo pasa con el IDAN. El momento que tú quiebras el tema de las invasiones, el IDAN deja de tener que salir corriendo a Canto del Rayo, donde pusieron 3 casas a ponerles agua. Y cuando tú dejas de hacer eso, ya te puedes concentrar en las barriadas que sí tienen una planificación, ya te puedes concentrar en las ciudades como Chepo, que no se les vaya el agua a mitad de la tarde del sábado y para todo el domingo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Deshacer un montón de cosas que tú haces innecesarias. Por ejemplo, el cobro, la facturación, el tema del transporte, el tema de... O sea, todas esas cosas que la puedes tercerizar, como le llaman, pues una forma muy bonita de decirle privatizar, pero lo puedes hacer. El servicio lo tienes que seguir dando tú, pero no se lo puedes seguir dando a todo el que se le ocurre robarse la tierra a otra persona. ¿Me entiendes? Entonces, totalmente. El IDAN no puede ser un ente aparte del resto de la población. El IDAN tiene que estar integral con quien tiene que evitar eso. Entonces, aquí cada vez que a un representante de corregimiento lo invaden
como no saque a la gente de ahí, le hace daño al IDAN. Eso es un concepto básico, ni siquiera tienes que haber ido a la universidad para darte cuenta de una cosa así. Y el que más se beneficia es el tipo del cisterna, Ana Irene. El tipo de cisterna es Totalmente, feliz Guillermo. con el Qué sistema actual. inefectividad. Un cisterna. Mira, Guillermo, a mí, yo te lo digo una cosa, ellos no han entendido es decir, pagan unos acarreos, mira, el daño ambiental que se ocasiona, el tráfico, que si llegó a una casa y no llegó a otra, que si no alcanzó el cisterna, que si está en una calle y no está en la otra. Mira, de verdad que yo te lo digo, esto no tiene pero ni pie ni cabeza. Y sobre todo que tenemos fuentes de agua subterránea en esa zona donde te estoy hablando, Tierra Prometida, Tanara. Y el diputado Hernán Delgado, y repito, fue la primera persona que puso el agua en Unión de Azuero, que hoy en día está limitada. ¿Por qué, Guillermo? Porque han surgido invasiones atrás. Y esas invasiones han comenzado a tomar el agua que iba para el pueblo. No te estoy diciendo que no, el IDAN no me prepararse, no, pero es una realidad. En el Tortí, lo mismo. En Tanara, lo mismo. Entonces, ahí, sin nosotros, a ver, imagínate tú, te doy una anécdota muy bonita. Estamos sentados en la reunión y viene un señor y dice: mira, aquí está el diputado Hernán Delgado sentado, y él, todo lo que nos ha prometido siempre o nos ha dicho han sido cosas que él puede ejecutar. Jamás ha llegado aquí a decirles cosas que no puede hacer ni a prometer falsedades. Y de una anécdota muy linda de una carretera que hoy en día todavía sigue funcionando, que es la carretera del área de la 8 y Cañaza, que fue, le dijo, vamos a ayudarlo en esto, y se hizo. Pero hay muchas otras personas que dicen y dicen cosas que no se hacen. Y ahí hubo otra anécdota de otro diputado que no vale la pena mencionar aquí, que llegó, prometió y todavía lo están esperando que regrese por el área. Entonces, de repente, yo creo que, Guillermo, son situaciones que, por lo menos a mi persona, vale más la palabra, el compromiso que uno adquiere, que cualquier otra cosa por encima. Entonces, si ya para qué seguir hablando de este gobierno, que lo que le faltan son 6 meses, ¿verdad? Pero la estrella del gobierno iba a ser la salud, la educación. ¿Y qué va con salud y educación si no es la sanidad pública y el agua? Entonces, esa es una realidad. El otro tema, que hago un llamado enérgico nuevamente al Ministerio de Obras Públicas. Señor, ¿en qué quedó la carretera Cañita Agua Fría? Yo le pregunto, ¿en qué quedó? Mira, yo me cansé de llamarlo y decirle: denos por favor un cronograma de actividades cuando se formaron las protestas y los cierres de calle al nivel de Tortí, ¿verdad? Que tuvieron que aplacar a esta gente allá de Tortí. No, que se va a hacer el proyecto piloto del APP, que no se preocupe, que los sobres entraron, que vamos a abrir el sobre, que todavía hoy día 14 de diciembre no se sabe esa carretera, que es parte de la carretera panamericana, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó? La única que es transitable allí es la que hizo en la administración 2009-2014 el diputado Hernández Delgado gestionó, que es la carretera Chepo-Cañita. Vayan y vayan a esa carretera. Hoy día los invito a que vayan. Una autopista. Excelente carretera. Que ni siquiera se ha dañado, y con todo que estoy segura que ni siquiera mantenimiento se le ha dado. Pero de ahí uno sale de Cañita y váyase por donde está la barriada Betel, Buenos Aires, siga para arriba, Curtí, Loma Bonita, el Lago Bayano, cuando uno entra allí al pase ese donde están la seguridad y los policías y la Senafrón. Eso hay que ir esquivando huecos, y para allá voy la próxima semana porque son las graduaciones, ¿verdad? De esas escuelas de allá de esa zona. Entonces, muy lamentable. Y hago otro llamado aquí enérgico a la dirección del IFARU. Ayer fue la graduación de la telebásica de allá de Torín, Chinina, distrito de Santa Cruz de Chinina. Óigame, el IFARU no mandó ni una sola beca para los puestos de honor. Yo le hago un llamado, yo espero que haya sido que se le haya olvidado y esas cosas, porque no llamaron a decirnos, ¿verdad?, de que las becas para los 3 primeros puestos que se dan a nivel nacional no llegaron a la telebásica de Turín. Y los padres de familia me estaban llamando y localizando que a enero van a ver qué es lo que ha sucedido y acontecido con ese tema. Que yo espero que se solucione, porque son muchachos de escasos recursos, pero muy inteligentes y con ganas de echar para adelante, que quieren seguir estudiando. Una grabación muy linda, muy significativa, y estuvieron representándonos en el acto
y me trajeron ese mensaje cuando salieron de allá para acá, que allá no hay señal tampoco, a las 6 de la tarde sobre ese particular. Entonces, son muchas cosas que uno ve y estamos hablando de que Chinina ya con el puente Guillermo va a ser una población que va a quedar mucho más cerca que Tortí, porque uno llega al puerto Coquira, cruza y estás en Chinina. Es decir, con ese puente cambia totalmente la dinámica y el desarrollo de todo lo que son los pueblos de las riberas del Bayano, entre esos Martinambo, Torín, Chinina, Tigre y todos los que yo ya tú conoces que te he estado mencionando, que ya son parte integral de la provincia de Panamá, ¿no? Con esa cercanía. Anirene, el tema ahí es de que se promete mucho. Que yo estaba, mientras que tú estabas hablando, estaba tratando de recordar cuántas veces el ministro de Obras Públicas fue allá y vio los huecos y todo lo demás. Y tú sabes que es como hay un proceso, hay como un patrón. A mí me pasó, no en Chepo, me pasó en la Vía España, aquí atrás, que el ministro anterior, ese que vive en Miami, yo caminé parte de la Vía España con él. La caminé, o sea, no con un séquito de gente, él y yo. Después que terminamos un programa de radio, pues yo le dije, ven conmigo para enseñarte los huecos. El tipo me dijo, sí, claro, porque la viceministra me dijo que ya los había tapado todos. Ven conmigo. Y caminamos de donde está el rey de Vía España hasta la iglesia del Carmen. Caminando. Y fuimos por una serie y volvimos por la otra. Contamos 20 huecos. Con la cosa recién pasada por asfalto, ¿ah? 20. No puede ser. Agarraba el celular y escribía. Yo veía que escribía. Bueno, en la Vía España ahora mismo, en ese mismo tramo, hay como 25 huecos, Anirene. No hicieron nada. Y el tipo estaba, Anirene, al lado mío. ¿Me entiendes? El ministro. No era el viceministro, no era la viceministra, no era el divisionario, no era el jefe de no sé qué, no, era el ministro en persona, él y yo. Y el tipo con el celular, sí, porque esto lo vamos a arreglar, esto no sé por qué así, cómo es posible, me dijeron. Nada. Y ni hablar de este que ni siquiera camina, ¿no? Está ocupado viendo la NFL. Entonces, imagínate No, en el Panamá imagínate en Chepo, ¿qué esperanza tienes tú de que algo pase si los huecos de aquí de Calle 50 pueden reparar? y vuelvo y te repito, lo más triste, y te doy toda la fe, y por supuesto que confío en todo lo que me estás diciendo, Guillermo, pero a mí la parte que me duele de esa carretera de Cañita a Guafría es que es parte de nuestra vértebra principal, que es la Panamericana. ¿Cómo es posible que ellos no entiendan que la carretera que conecta con todos esos productores de ganado, de puerco, de hortaliza, los arroceros, todos tienen que pasar por esos kilómetros que están? Entonces, van y prometen que es el primer proyecto de APP, que ya lo licitaron, que los sobres están abiertos, que esto, que lo otro, que van a hacer una carretera que va a conllevar un mantenimiento de no sé cuántos años, hacen unas presentaciones espectaculares de PowerPoint, que uno dice, Dios mío, ¿no? Y hoy día la carretera está como está. Entonces, ya yo no le tengo, así, ya yo creo que de aquí a que se acabe este gobierno eso no se va a hacer absolutamente nada. Cada vez está peor porque ya ni siquiera los paliativos están llegando a esa carretera, y yo creo que va a ser responsabilidad de la nueva administración que entre que este tema realmente se tome con seriedad, no así a la ligera como se ha tomado, pero sí se preocupan cuando sale la gente a la calle y le cerraron, no sé si recuerdas, solo cerraron por prácticamente una semana el área de Tortí. Creo que tú y yo nos entrevistamos aquí cuando estaba uno de los cierres, uno de los jueves, me parece que fueron los cierres, y fue bastante violento esos cierres, con justa razón porque es parte de una promesa que ni siquiera, creo que es parte de uno de lo que ellos le llaman calendario de prioridades o prioridades de ejecución o algo así, y todavía lo vemos ahí. Entonces, vuelvo y repito, si Dios primero no, nos va como esperemos que nos va en las elecciones del próximo año, tenemos eso como una de las prioridades de que realmente se inicie y se concluya esa obra
que es parte de nuestra vértebra central y que ayuda tanto al desarrollo de nuestro pueblo, del corregimiento de Tortí y todas sus comunidades aledañas, incluso la provincia del Darién, porque queramos o no, para acceder a la provincia del Darién y sacar los productos del Darién, pasan todos diariamente por esta carretera, pues que tiene todos estos problemas. Así mismo es, Anirene Delgado. Oye, Anirene, lo vamos a dejar acá. Te digo que voy a tomar unos días libres, así que nos vamos a ver el primer jueves de enero. ¿Te parece? Si estás aquí. Excelente, ahí nos vemos el primer jueves de enero y nos tomamos entonces estos días de diciembre. Claro, Perfecto. claro, claro, claro. No vas a Londres en estos días, ¿no? Está frío. No voy porque tenemos, mira, muchos compromisos, Guillermo, tenemos las graduaciones, tenemos algunas actividades de Navidad, algunas todavía del Día de la Madre Van a estar y sobre todo circuito. eso, ¿no? Todo Las deportivas que te acabo de decir. todas las fiestas en Chepo. Todas las fiestitas en Chepo y en todos los otros corregimientos hay aledaños a Chepo, Oye, exactamente. ¿cómo va mi puente? Mira, eso sí te tengo que decir que no paró con todo y las protestas, los cierres y eso continuó. De hecho, el ingeniero Fabio Rueda me llamó para una reunión de actualización y lo voy a ver yo creo que mañana viernes. Ayer no pude porque como supiste estuve en Canara. Y él, bueno, me parece que me habló de un avance de un 40 y pico por ciento y me habló de que estamos como a 5 o 6 meses de entrega. La única preocupación que yo tengo ahí del puente es que una vez termina el puente del lado de allá del río, no hay todavía una carretera de asfalto que lo continúe. Entonces es como hacer un puente y que termine en carretera de piedra sin ningún acceso. Solicitud que también hemos hecho al Ministerio de Obras Públicas a ver si nos pueden ayudar con esa continuidad, aunque sea de 5 o 10 kilómetros de allí, de donde termina el puente, hasta la finca, pues, y los pueblos del lado de allá. Porque vuelvo y repito, va a quedar como aquel puente, no sé si recuerdas, que inauguró, creo que fue Mireya Moscoso, que terminaba en una carretera de tierra, ¿no? Que no continuaba. Entonces yo creo que Eso es lo que te iba, ojalá y que cambie eso es lo que te iba a decir, ojalá y que que se pueda dar. aquí hay experiencia en eso de hacer puentes sin carreteras. Sí, exactamente. Así que esperemos. Es la única parte que me preocupa, pero sobre el desarrollo del mismo puente, yo creo que la empresa ha demostrado mucha seriedad. Sí, de verdad que sí. Anirene Delgado, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y nos vemos el otro, dentro de 2 jueves, sí, 2 jueves, ahí en enero. En enero, si Dios quiere. Entonces, feliz Navidad y feliz año, Guillermo. Igual, hasta luego. Vamos a la pausa, Un 9 en punto de abrazo, la cómo no. mañana. Anirene Delgado ha estado con nosotros.